Pastor, una pregunta un poco personal. ¿Cuál es su mayor lucha? Mi mayor lucha, bueno, en realidad no tengo una mayor, tengo muchas luchas. Mi mayor lucha y continua tiene que ver justamente con el ver las cosas con los ojos de Dios. Soy constantemente tentado a ver las cosas de manera natural. Impresionante. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio. Estamos acompañados de Pastor Luis Alberto. Estamos aprovechando la oportunidad de poder conversar con él, y este tema que vamos a tratar ahora es muy seguido de la Navidad. Hoy día vamos a hablar acerca de las primicias. Es un tema tal vez nuevo para ti, pero vamos a tratar de abarcarlo de una forma que sea conveniente, sea buena, sea rápida, sea digerible. Ya. Pastor, Claro. ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias una vez más por la oportunidad de estar con ustedes. Para mí también es un disfrute solo de pensar de que personas están oyendo este tiempo, están viendo este momento, y todos podemos aprender los unos con los otros. Me da mucha alegría, la verdad. Gracias por la oportunidad. Sí, Gracias. Pastor, en realidad escoger tema con usted es bien sencillo. Podemos hablar de cualquier cosa. Es una Genial, persona gracias. muy avida, y eso es bueno. En realidad me encanta siempre poder hablar con usted. Qué Pastor, bueno. las primicias. ¿Qué son las primicias? De primera mano. Ya. Primero, quizás antes de poder responder esa pregunta, me gustaría hacer un preámbulo, ¿no? En función de por qué está asociada las primicias, por ejemplo, al Año Nuevo, para nosotros como iglesia, ¿no? Para nosotros. Porque hay muchas iglesias que no celebran tampoco las primicias, muchas ya las vienen haciendo. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, vemos que habían formas en que las personas podían expresar gratitud delante de Dios. Una de ellas eran las ofrendas, otros los diezmos, y también se habla de las primicias, ¿no? Las primicias, como su nombre lo indica, es lo primero que uno suele entregar a Dios, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos era lo primero de las cosechas, lo primero que ellos producían era entregado al Señor. Ok, pero de primera instancia tenemos que entender que está asociado a un año nuevo porque el año nuevo para todos, en la mentalidad de todos, habla de un nuevo ciclo, de un nuevo comienzo. Así es, cualquier lugar, cualquier cultura y religión, el año nuevo siempre es un nuevo comienzo. Y todo un nuevo comienzo trae esperanzas, trae deseos, también anhelos e ilusiones, ¿no? Y siempre el hecho de que algunas cosas no hayan sido como habíamos querido este año, el próximo tenemos la esperanza. ¿Y qué más nosotros como hijos de Dios? Saber que el año que viene es un año en el que Dios va a obrar en nuestras vidas, y nuestra esperanza se concretiza en el obrar de Dios derramando su gracia y favor sobre nuestras vidas. Entonces nosotros, por lo menos como iglesia, cada año, como Viña, porque somos unas 1.300 iglesias en el mundo entero. Estamos ahora en ya 35 países. Dios nos ha permitido alcanzar con el Evangelio. Entonces, cada año buscamos una palabra profética, buscamos un énfasis de parte de Dios para el año que viene. Y el año que viene para nosotros ahora será el año de las puertas abiertas. Wow. Y esta es una primicia. Creo que todavía no la anuncié a la iglesia. Genial. Entonces, sí, este domingo voy a oficialmente anunciar eso en la iglesia. En todas nuestras iglesias, la Vid, hemos proclamado que el año que viene será el año de las puertas abiertas. Este año fue el año de la casa llena, ¿no? Ahora, no significa de que Dios no manifiesta su gracia y que solo este año va a ser el año de las puertas abiertas. No. Lo que pasa es que es un énfasis al cual Dios nos llama para que por el creer nosotros engendremos en fe eso, ¿no? Entonces creemos realmente. Yo creo que todos los años Dios nos abre muchas puertas, pero este año 2024 va a ser algo muy especial en nuestras vidas. Creo que Dios va a hacer cosas que nos hagan entender claramente cómo puertas que antes estuvieron cerradas serán abiertas, y vamos a ver la gloria de Dios de esa manera, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros como cristianos tenemos una actitud, y Dios
Cada cosa que hace tiene una razón y un porqué. El gran problema de las personas es que en la superficialidad o solo en la religiosidad o en la reacción a los errores de muchas religiones, la gente reacciona de manera superficial criticando o haciendo sarcasmo de cosas que son tan importantes. Por ejemplo, la ofrenda siempre ha sido la expresión de gratitud de una persona hacia Dios. Y bueno, la Biblia dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Claro. Entonces, ¿qué significa para nosotros? En aquellos tiempos, las ofrendas eran más relacionadas con lo que ellos producían, sus productos, ¿no? Pero hoy en día, pues vivimos en un mundo diferente, donde a pesar de que hay campesinos, todo es monetizado, ¿no? Entonces, nuestras ofrendas se monetizan, es igual, o sea, yo no pago el alquiler del local de la iglesia con papas, ¿no? ¿Entiendes? Y si traen ofrendas con papas, vamos a vender las papas porque hay que pagar, ¿me entiendes? A la moneda actual, a la moneda actual. Lógico, ¿no? Entonces, ¿comprendes? Entonces, mucha gente hace un sarcasmo y una crítica de la ofrenda. Primero, la ofrenda está relacionada a un corazón grato, todo. Los diezmos igual, o sea, los diezmos siempre han hecho tanta escarnio del diezmo, pero no entienden lo que la Biblia nos muestra en realidad. Por ejemplo, solo así como una cuestión ilustrativa, ¿no? En la Biblia existe mucho el significado de los números, porque es que Dios trabaja de una manera muy instructiva, muy amplia y maravillosa. La Biblia es perfecta. Entonces, los números tienen significados. Y también existen algunos principios, por ejemplo el principio de la representación. ¿Por qué es que Cristo muere por nosotros? ¿Entiendes? O sea, y la Biblia dice que así como por un hombre entró el pecado a este mundo y por el pecado a la muerte, ese hombre, ¿quién era? Adán. Porque muchos dicen, pero es Adán el que pecó, yo no. Es que en la creación de Dios todo trabaja por la ley de la representación. Entonces, por causa del pecado de Adán, toda la humanidad fue condenada a estar separada de Dios. Claro. Entonces, hay un principio, así como por un hombre entró el pecado, entonces por otro hombre entraría la vida. Por eso Dios se hace hombre, Cristo se hace hombre, la ley de la representación. Eso lo vemos en un montón de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, David y Goliat. David representa al pueblo de Dios en esa lucha, en esa pelea, y si él ganaba, todo el pueblo ganaba. Entonces, hay la ley de la representación. Entonces, en base a esa ley, ese principio de la representación, el diezmo es ese principio de representación. ¿Cómo? La única manera de poder tener un corazón plenamente grato a Dios es cuando tú le das todo a Dios, todo. Es simplemente así, o sea, todo hijo de Dios, todo aquel que tiene una relación con Dios, tiene dentro de sí ese sentimiento inserto, porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Yo quiero dar todo de mí a Dios. Pero ¿cómo puedes darle todo? Ahí es la pregunta que nos hacemos. Entonces, ahí viene el diezmo. El número 10 es el número que representa un todo. Solo recuerden algo. En la Biblia hay centenas de mandamientos, pero cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, ¿cuántos mandamientos eran? 10. ¿Por qué no eran 9? ¿Por qué no eran 8? Porque el 10 es una representación. Esos 10 mandamientos representan a todos los mandamientos. ¿Entiendes? Entonces hay una representación. Número 10 es una representación. Otro ejemplo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuántas plagas fueron desatadas para liberar a su pueblo? Fueron 10, no fueron 8, 9. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a su pueblo que Él iba a hacer todo para liberarlo. Esos 10 representan a Cristo. Cristo hoy es todo lo que Dios hizo para liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida. Entonces el diezmo, por ejemplo, es eso. O sea, el Señor nos dice que demos el diezmo. ¿Por qué? Porque representa el todo que nosotros tenemos. Entonces, la manera de yo agradecer a Dios y entregarle todo lo que yo tengo es a través del diezmo. A través del diezmo. Las primicias. Las primicias tienen un principio de santificación. O sea, la palabra de Dios nos muestra de que cuando yo doy mi primicia, lo primero es lo que santifica. Lo primero que uno da es lo que santifica el resto, consagra el resto. Eso es cierto, pastor, ¿no? Inclusive nosotros podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo era la primogenitura de los hijos, pues, ¿no? Y los padres bendecían la primogenitura. Exacto. O sea, si nosotros hiciéramos ahora un estudio, definitivamente tendríamos que tardar horas y horas para hacer un estudio sobre la representación, sobre el número 10, sobre lo primero, qué es lo primogénito. O sea, Cristo es el primogénito de toda creación. Hay un principio en la primogenitura que es lo primero, ¿no? O sea,
Entonces, eso es las primicias. Entonces, cuando nosotros entendemos ese principio, nosotros enseñamos a la iglesia, decimos, vamos a hacer la fiesta de las primicias. Inicio de año, vamos a darle a Dios lo mejor que nosotros tenemos y deseamos en el corazón. Entonces, no establecemos leyes en función de montos, simplemente instruimos a la iglesia, que la iglesia entienda que primero ofrendas, diezmos, primicias son primero expresión de gratitud. Claro. Simplemente gratitud a Dios, porque reconozco que todo lo que yo tengo es solo Dios en mi vida. Simplemente eso. Segundo, cada una de esas cosas tiene un valor espiritual tremendo que va más allá de poner dinero, de cobranza, que el mundo lo llama así. No. Tiene aspectos más profundos. Entonces nosotros como iglesia, cada inicio de año hacemos una fiesta de las primicias, donde invitamos a la iglesia a traer sus primicias, que es una expresión de gratitud, una expresión de bendición, una expresión de santificación. Quien cree en eso, aleluya. Uh-huh. Ahora, quien no cree es problema. O sea, nosotros no tenemos problema con quien no cree en eso. O sea, pero el Señor nos muestra que el creer abre las puertas de bendición sobre nuestra vida. Entonces, constantemente hay gente que puede dar testimonio de decir cómo las primicias fueron de bendición para su vida. Cómo el ser un hombre, una mujer que es fiel en sus diezmos, de bendición en su vida. Porque hay un versículo en la Biblia que dice así: bendito el hombre cuya confianza es el Señor. Está pues en el Señor, amén. ¿Entiendes? Porque, ¿qué está diciendo? O sea, todo lo que yo soy y hago es por el Señor. Pero luego dice, maldito el hombre cuya confianza es la fuerza humana, es el hombre. Es decir, no es que Dios te está maldiciendo, es que el ser humano trae sobre sí maldición, sobre su vida, cuando su confianza está en su propia fuerza o en la fuerza humana. Uh-huh. ¿Por qué trae maldición? Porque se aparta más de Dios. O sea, simplemente le dice a Dios, no eres tú. Claro. Soy yo. Y punto. Claro. Eso es muy cierto, pastor, porque en realidad las personas dicen, no debo confiar en el hombre, porque en la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero en realidad, a mi parecer, lo que Dios dice es de que preferiste confiar en otros que confiar en mí. O sea, tu fe estaba mejor conmigo, pero no, decidiste confiar en el presidente, decidiste confiar en tu alcalde o en tu jefe, pero no, o sea, tu confianza debía estar puesta en mí porque yo soy el que te va a dar, ¿no? Claro, o sea, yo sé que hay niveles de confianza, ¿no? Sí, yo quiero un poquito aclarar, por ejemplo, si en el momento en que tú subes a un bus, por ejemplo, es porque estás confiando en el chofer, ¿no? Es cierto. Porque, ¿no? O subes a un avión, estás confiando en la tripulación, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestra vida está continuamente relacionada a ciertos niveles de confianza que nos debemos tener los unos a los otros. Me van a hacer una operación quirúrgica, estoy colocando confianza en los médicos y mi vida se desarrolla así, ¿no? Nuestras vidas. Pero estamos hablando de aquella confianza que primero hace que la gente crea que esa es la base de su vida. Entonces, cuando tú crees que tu inteligencia o tus recursos es la base de tu vida y tú eres lo que eres por causa de ello, eso es lo que hace que tú estés lejos de Dios. Porque todo lo que nosotros somos y tenemos, quienes creemos en eso, es solo Dios. Ajá. Entonces, cada mañana despiertas con una esperanza y cada día terminas con un sentimiento de gratitud. Exacto. Entendiendo de que solo fue Dios quien te llevó hasta aquí. Solo Dios, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra confianza esté en Él. Y esas expresiones, Dios ha querido que se manifiesten cosas palpables que tienen que ver con nuestro tesoro. Por eso es donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Por eso es que mucha gente, el dinero es la cuestión más cuestionable en este tiempo. O sea, hay gente que me hace llegar mensajes como, pastor, yo me gusta toda la iglesia, me gustan los mensajes, me agradas tú, todo eso, solo no me gusta nada de la cuestión del dinero. ¿Por qué no le gusta nada del dinero? Porque atenta contra algo que para él es merecimiento. Es decir, en el fondo de su corazón, él es el que cree que es el hacedor de todo y no Dios. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Hay muchas personas, pastor, de que traducen las primicias con cantidad, pero en realidad yo creo de que es más que todo el espíritu con el que tú lo das, ¿no? Es el sentimiento de dar lo mejor ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, en aquel tiempo ellos separaban lo mejor de sus cosechas, lo primero, uh-huh, lo mejor, ¿no? Entonces, hoy en día, como les digo, nuestra economía no está basada, pues, en
en los productos, ¿no? Aunque haya personas que lo producen, incluso eso tiene que monetizarse. Pero ok, es decir, el principio es uno, es gratitud, el principio es lo mejor que yo tengo y el principio es fe, o sea, saber que esto que yo hago, doy por gratitud, por un profundo sentimiento de gracia de Dios sobre mi vida, se manifiesta en que hago y doy lo mejor, pues, ¿no? Sí, claro. Lo vemos en el ejemplo, por ejemplo, de Caín y Abel, que ellos fueron tal vez la forma más expuesta de las primicias, ¿no? Que ellos manifestaron su diezmo de esa manera y Dios vio no tanto en la cantidad, porque puede ser cierto que hubieran traído mucho, pero en realidad Dios vio el deseo de su corazón de dar lo mejor y de dar lo primero. Claro, definitivamente, o sea, es que tiene que ver con el corazón. Por eso la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. No solo en esta cuestión de ofrendas, en todo. Tú hablaste en algún momento de que haríamos un podcast acerca de las relaciones conyugales, ¿no? Parejas que tienen 10 años, etcétera. Cómo es que deben mantener la llama ardiendo, todo eso. Todo tiene que ver con el corazón, todo tiene que ver con el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber alguien que puede dar una ofrenda, wow, o sea, ante los ojos de las personas es muy grande y elogiable, pero con un corazón completamente lejos de Dios. De repente lo está haciendo con negociación. O sea, yo voy a dar esto y si Dios me hace esto, una ¿no? contraparte. Ajá. Entonces, o sea, entonces nadie ve eso. Pero Dios sí, la persona. Y justamente son cosas que no van a tener la retribución que se quisiera que tenga. Como puede haber alguien que puede dar algo que es ante los ojos de las personas tan irrisoria, pero es todo lo que esa persona tiene, es un profundo sentimiento de gratitud. Es lo que Jesús mismo un día hizo con sus discípulos. Recuerda, allí había un lugar donde llevaban sus ofrendas. Y a los ojos de los demás la gente colocaba, pero una mujer viuda entrega una moneda y le preguntan al Señor quién dio más. Mira, a la óptica de Dios, ¿me entiendes? A la óptica de Dios. Él le dice, esa mujer, porque dio todo lo que tenía. Wow, todo. O sea, ¿entiendes eso? O sea, esa mujer dispuso a dar todo lo que ella tenía, aunque lo todo era una moneda. Note el principio. O sea, es el corazón. Es el corazón. Claro. Entonces, por eso el Señor dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, sabiendo que de Él vas a recibir recompensa. Claro, eso es muy cierto, Paz, ¿no? Porque hay personas que en su vida han logrado muchas cosas, amén por ello, pero esas personas arraigan mucho sus sentimientos en las cosas materiales que tienen, pero no en el sentimiento que dicen que profesan, ¿no? Entonces ellos empiezan a medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una X persona, su diezmo serían 50,000 soles. Y él agarra y dice, ¿qué va a hacer la iglesia con 50,000? Le doy lo que necesita, dice. Entonces él mide lo que necesitan, pero no da conforme a lo que su fe debería profesar, ¿no? En realidad no le da todo, ¿no? O sea, porque el diezmo es dar todo, ¿no? O sea, entonces hay personas que miran y dicen, bueno, este es demasiado dinero, solo voy a dar la mitad. Bueno, o sea, por eso les digo, todo tiene que ver con el corazón. Yo como pastor no estoy para juzgar las actitudes de las personas, no estoy para juzgar lo que parece o no parece. Mi posición en la iglesia es instructiva, es mostrarles a Cristo en la palabra, es mostrarles que los que han nacido de nuevo en Cristo son nuevas criaturas, que el cristianismo es la expresión de lo que ya somos en Cristo, que no es una serie de mandamientos que nos obligan a hacer cosas de las cuales ni estamos de acuerdo. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y esa naturaleza nos invita a ver que todo lo que tenemos es por gracia y favor de Dios, que todo lo que recibimos es favor inmerecido. Y quien tiene ese sentimiento y ese reconocimiento y esa revelación solo vive para agradecer, ¿entiendes? La palabra gracias, por ejemplo, en nuestro idioma, deriva de gracia. Solo agradece quien reconoce que es favor sobre su vida. Quien no reconoce eso, nunca va a decir gracias. Yo conozco gente que dice, ¿por qué le voy a decir gracias si está en la obligación de hacer eso para mí? ¿Comprende? Sin embargo, aquel que reconoce que es favor, que va a decir gracias, viene de eso. La palabra gracias viene de eso. Gracia. Es lo mismo con Dios. Las expresiones de ofrendas, diezmos, primicias, solo es reconocimiento de gratitud. Señor, gracias.
porque todo lo que yo soy tengo es solo por ti, no soy Claro, yo, no claro, soy yo. Paz. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, volvemos al hecho de que la mayoría de las personas traduce de que, por ejemplo, quiero entrar a la universidad, entonces me tendré que sacrificar y levantar a las 5 de la mañana. Pero eso es lo que te toca. O sea, Dios te va a bendecir, pero esa es la parte que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, la mayoría de personas cree que confía en Dios y ahí muere. O sea, ya no tiene que hacer nada más. Claro, son los otros extremos, ¿no? O sea, Ujú. primero, ellos creen que lo que han logrado es su esfuerzo propio. Otros creen que el tener el favor de Dios es no hacer nada. Ujú. Contrariamente, es entender una cosa. Si tengo fuerzas es porque Dios me la da. Si tengo salud es porque Dios me la da. Si tengo inteligencia es porque Dios me la da. Y yo tengo que expresar el máximo potencial de lo que yo tengo. Y al final me voy a dar cuenta que ni siquiera soy yo y ese potencial, sino es el obrar de Dios en mi vida. Llegamos a una conclusión continua. Todo es por causa de Dios en mi vida. Eso hace de nuestra vida una vida de paz, de alegría, de felicidad. Eso te quita el estrés, porque tu confianza está no en lo que tú haces, sino en lo que Él va a hacer en tu vida. Entonces, por ejemplo, si mañana tengo un examen, tengo que estudiar, obvio. Tengo que hacer todo lo que depende de mí, obvio. Pero en la noche no dormiré estresado diciendo, ¿y mañana qué será? Dormiré y diré, Señor, gracias porque en ti he podido estudiar, poder hacer esto. Mañana te pido que me des memoria para recordar. Confío en ti, descanso en ti. ¡Wow, qué vida más maravillosa! Por eso el Señor quería que expresemos y vivamos esa paz. En cambio, cuando crees que eres tú, sí, vas a usar tus recursos, tu potencialidad. Sin embargo, tu vida siempre será una vida de estrés y de constante autoacusación. Porque cada vez que falles, te automaldecirás, pensarás lo peor de ti o estarás preocupado porque si lo que vas a hacer no está en función de las necesidades, no lograrás lo que tienes que hacer. Wow. Entonces, ¿sabes? Para mí la peor vida es la vida que llevan las personas lejos de Dios. Pero por eso el Señor dice, bendito el hombre que confía en Dios. Esa palabra bendito es doblemente feliz, lleno de paz, próspero. Aquel hombre, aquella mujer cuya confianza es el Señor. Amén. Entonces es eso. ¿Qué, qué nos espera a nosotros como iglesia en 2024? Bueno, el qué nos espera en función de luchas no sé, ¿no? La verdad, Ujú. porque sabemos lo que acontecerá, pero sí sé que Dios siempre es nuestro aval y está con nosotros. Y por aquello que Él colocó de manera profética en nuestras vidas, yo creo que el año que viene muchas puertas van a ser abiertas. Para muchos proyectos que hemos deseado como iglesia, para muchas cosas que hemos anhelado, como iglesia y personalmente. Yo creo que el año que viene, dentro de todas las luchas e inestabilidades que este mundo nos ofrece, el sistema, el Señor va a expresar su amor, su gracia y su favor sobre cada uno de nosotros. Amén. Pastor, una pregunta un poco personal. ¿Cuál es su mayor lucha? Mi mayor lucha, bueno, en realidad no tengo una mayor, tengo muchas luchas. Mi mayor lucha y continua tiene que ver justamente con el ver las cosas con los ojos de Dios. Soy constantemente tentado a ver las cosas de manera natural. Impresionante, ¿no? Pero es así. Es decir, constantemente me afecta las cuestiones políticas, sociales, económicas. Entonces de pronto mi mente comienza a volar hacia qué va a acontecer, qué va a suceder allá. Cuando veo centenas de familias en la iglesia, cuando veo millares de jóvenes en la iglesia, digo, ¿qué va a acontecer socialmente ahí, allá y el otro? La inestabilidad política, económica, qué sé yo. Es allí donde inmediatamente tengo que despertar para decir, sí, Señor, pero tú estarás con nosotros. Tú serás nuestra fortaleza, que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, que aunque pasemos por los ríos no nos ahogaremos. Entonces, si yo puedo decir que tengo una lucha continua ahora, es constantemente todo a mi alrededor, hace que muchas veces tenga la tendencia a ver las cosas de manera natural. Es ahí donde debemos depender de Dios, buscar de Dios y tener los ojos abiertos, ¿no? Para poder ver constantemente el favor de Dios y declarar como Pedro, toda la noche hemos pescado. Lo natural dice no hay peces, lo natural dice no lo lograremos, pero en tu palabra lanzaremos las redes. Y esa es la lucha continua. Cuando ya lo intentaste todo, ¿no? Y tienes que volver al inicio donde creíste. Sí, sí. Sí, muchas personas, y me incluyo,
Muchas veces hemos, no sé si la palabra sea renegado, pero nos hemos puesto con el corazón esquivo a Dios porque algo no nos sale, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo puede ser nuestra falta de fe? Como si Dios no lo hubiera hecho antes. ¿Dónde tenemos que regresar? Al primer paso, donde empezamos creyendo. Claro, porque el día que hemos creído en Él, lo que le llaman la Biblia, lo habla y muchos lo interpretan así como el primer amor, es el momento en el que toda nuestra estabilidad natural se resquebrajó y hemos creído en el perdón, hemos creído en el amor de Cristo. Entonces, de una manera inocente, sin cuestionamientos. Entonces, claro, es obvio, tenemos que volvernos a ese primer amor constantemente, ¿no? Siempre tenemos la tendencia de racionalizar, de hacer las cosas lógicas. Y es por eso quizás que el Señor dice que el reino de los cielos es de aquellos que son como niños. Porque en los niños hay una tendencia a un creer inocente, ¿no? O sea, de creer con esta inocencia, de decir, no, Dios va a ser en mi vida, ¿no? Eso es muy cierto, Paz. Y en realidad es un buen tiempo, ¿no? Para que uno mismo se instaure metas personales, metas en Dios, metas con tu célula, con tu discipulado, metas académicas, porque es un inicio nuevo, como usted dice, ¿no? Debe haber metas. Yo creo que quien no establece metas en su vida no está teniendo la fe suficiente. ¿Por qué? Porque la falta de fe habla de algo no sólido, ¿no? Pero cuando tú estableces una meta, estás expresando que tienes fe en Dios para llegar a esa meta, que con Él vas a llegar a esa meta, que Dios va a abrir las puertas para esa meta. Entonces sí, yo quiero aprovechar lo que dices y invitar a todos los que están escuchando, hagan de este año un año en el que después de orar, establezcan metas en su vida, toda área, y eso va a ser de mucha bendición. El 2024 nos espera un año económicamente en recesión, es lo que dice la realidad, lo natural, la lucha del que me hablas. Eso es cierto, ¿no? Pero muchas veces las personas viven de esa manera, ¿no? Dicen, vamos a entrar en un año de recesión, visiblemente se ve que no va a haber mucha economía. ¿Cómo yo puedo disponer tal vez de lo poco que tengo para poder dar mi primicia? ¿Qué le podría decir usted a esas personas? Es solo decirles lo mismo que acabo de decirles. Si realmente tienes un corazón grato a Dios y si realmente confías en el Señor, establece aquello que tú quieres dar como primicia. Definitivamente, o sea, no puedo hablar de montos, no puedo hablar de porcentajes en cuanto a la primicia. Es diferente el diezmo, ¿no? El diezmo es característico porque es la 10ª parte de lo que recibimos, ¿no? Ya les he dicho por qué, ¿no? O sea, y eso solo he hablado un poquito de lo que eso significa, ¿no? Pero las primicias es la expresión de gratitud y de confianza en Dios. Solo decirles a las personas que escuchan, no es un mandamiento gravoso, no es cargoso, no es oye, entonces, si das tu primicia, enero vas a pasar de hambre o cosas así. No, sabes, o sea, tú conoces a Dios. Claro. Tú conoces cuánto el Señor ha estado contigo. Tú hasta aquí puedes dar testimonio de cuánto Dios jamás te abandonó. Que pasaste momentos de aprietos, sí, pero el Señor siempre estuvo contigo. Simplemente en base a eso define aquello que tú quisieras dar para el Señor como una primicia. No tiene que ver con un estrés, no tiene que ver con si ser. Es más, si alguno de ustedes dice, pero ¿y si doy mi primicia y algo no va a pasar? No lo des, mejor no lo des. ¿Por qué? Porque no estás basando tu vida en confianza, estás creyendo que, no sé, es una obligación religiosa. Claro. No tiene que haber paz y alegría. No tienes la motivación correcta para hacerlo. Lógico, Ajá, no la tienes. Cierto. Porque no lo estás sintiendo y en realidad en la Biblia dice que Dios bendiga al dador alegre, ¿no? Es aquella persona que viene contenta y lo da todo en el alfolí, no viene llorando y decir, ojalá Dios es que alegría está relacionado con satisfacción. Entonces tiene que ver con que, o sea, si solo piensas y dices, y si después no voy a tener, implica de que tu confianza hasta hoy ni siquiera ha estado puesta en el Señor. Claro. De alguna manera en el fondo de tu corazón no es Dios, eres tú. Entonces, en esa condición, ¿para qué hacer algo que no trae paz, no trae alegría? Primicias, diezmos, ofrendas, con corazón grato. No es una cuestión de obligación ni negociaciones. Eso es muy cierto. Yo me quedo con esto, ¿no? Que si tú, en tu corazón, no crees que lo que estás haciendo está bien, no lo hagas porque es lo mismo. O sea, es como si no estuvieras haciendo nada. Pastor, ya estamos por terminar.
No sé si tal vez quisiera dar algún consejo Sí, a los jóvenes. Me gustaría que le dé un consejo. Más que un consejo, quiero que meditemos en una frase que hace poco leí y me hizo pensar mucho y llenó mi corazón de paz. Dice así: yo no estuve en el Edén y heredé la culpa y la condena, pero tampoco estuve en el Calvario, allá en la cruz, y heredé la gracia. ¿No? Y yo quiero decirles algo a todos ustedes. Vivan confiando en Dios. Vivan cada día disfrutando esa gracia y favor que Cristo vino a traer. Él vino a traernos el año agradable, un año de bendición. Está hablando de una era, la era de la gracia, donde el resultado solo es confianza plenamente en Dios. No somos nosotros, no es tu fuerza. Vive cada día soñando, anhelando, vive cada día proyectando, deseando tantas cosas, pero también a la vez cada día despierta para entender que solo con Él lo vas a lograr, con Él caminarás sobre las aguas y termina tu día reconociendo que es por Él que lograste y alcanzaste lo que hasta hoy alcanzaste. Eso va a ser de tu vida una vida de paz y de descanso en el Señor. Qué buena frase, Paz. ¿De quién era? ¿Dónde le leyó? Está muy interesante. Yo lo leí, me mandaron, a veces me mandan muchas cosas y quien lo escribió realmente ha tenido una revelación maravillosa. No, está muy buena, claro. La mayoría de las personas dicen, ¿no? De que yo no tenía la culpa del pecado original de Adán, que eso, que lo otro. Sí. Pero tampoco estabas ahí, ¿no? Donde tenías que pagar, no estabas. Y heredaste la gracia. Y lo pagó por ti. Ajá. Eso es verdad, es el favor de Dios. Que Dios los bendiga mucho a todos. Sí, chicos, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Yo estoy muy contento, he aprendido mucho, pastor, acerca de las primicias. Yo sé que ustedes también. Estamos en todas las plataformas, como ya saben, también estamos en YouTube, y a mí me gustaría que puedas invitar a una persona para que pueda ver este video y pueda tener un concepto un poco más amplio de aquello que son las primicias. De mí, solamente decirte que busques dentro del corazón del Señor la respuesta, porque Dios te la va a dar. Dios va a poner dentro de ti el deseo y la convicción de dar tu primicia, y eso va a ser lo mejor. Yo pienso que vas a ser bendecido y prosperado, porque tu confianza no está puesta en las circunstancias, sino está puesta en el Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.